Buenas amigos y amigas, arranca Digital hoy con un nuevo capítulo desde la ciudad de Miami. Roberto Rentería que les habla, David Guarín desde Colombia y hoy tenemos un invitado especial, Néstor Carrillo, que nos acompaña desde la ciudad de Madrid. Como ustedes saben, Arranca Digital es una plataforma que busca el emprendimiento digital, la creación de puestos de trabajo, el ingreso a mercados laborales desde Perú hacia el extranjero o desde cualquier parte de Latinoamérica, esencialmente, ¿no? En este caso estamos con Néstor Carrillo, que es un emprendedor peruano que hoy vive en la ciudad de Madrid. Y él buscó la virtualización para manejar sus empresas desde Madrid, dando servicios al resto del mundo, pero las empresas en Perú. ¿Ok? Y va a ser una conversación muy interesante porque vamos a aprender sobre quién es él y cómo es que la pandemia y la virtualización cambió su negocio, si es que lo cambió, y qué medidas utilizó para mantenerse a flote durante todos estos tiempos y buscar el crecimiento como muchos de ustedes lo están haciendo hoy en día. Buenos días, David. Buenos días, Néstor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Roberto, Néstor. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias por la introducción, David. Encantado de estar aquí con vosotros. Acá desde Madrid con algo de frío, pero muy contento de estar aquí en esta entrevista. Justo nos decías detrás de cámara que Madrid está a 9 grados. Eso es un poquito más que un poquito de frío, ¿sabes? Además, acá llegamos a bajo cero. En Claro. el invierno ya fuerte llegamos a bajo cero y llega a nevar, ¿no? Así que, bueno, lo bueno es que también todas las instalaciones, los apartamentos, oficinas, buses, metro, trenes, todos tienen calefacción, así que realmente se pasa bien, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid? Actualmente tengo un año y 2 meses y medio acá ya viviendo y ya hemos formado empresa también acá. Acá es un poco diferente al formar empresa que en Perú, ¿no? O sea, en Perú uno va a la notaría, saca los documentos pertinentes y en 15 días ya tienes formada o constituida la empresa. Acá no, acá, contrario a lo que se pueda pensar, hay un poco más de burocracia. Todo es con citas, todo es cita del notario, cita No. para abrir la cuenta, cita para esto, cita para aquello, así que eso retrasa un poco el trámite. Pero bueno, ya en mayo ya logramos constituirla, a fines de abril realmente, y ya empezamos acá también a operar. Y esa es una de las cosas que de repente no pensamos, ¿no? Por ejemplo, David, ¿cómo es en Colombia el crear una empresa? El trámite también es bastante extenso, también generalmente, pues, aunque no demora tanto como lo dice Néstor en Madrid, inicialmente siempre se tiene que pedir una cita en Cámara de Comercio, darse de alta en la alcaldía también, alcaldías locales, pues pagar unos impuestos correspondientes para poder abrir un negocio y adicional tener unas certificaciones, por ejemplo, de bomberos, piden acá incluso una certificación de la policía también. Ujú. Y siempre es un poco complejo, pero pues no es muy extenso el proceso. Sí puede demorar entre 1 o 2 días en empezar a sentar la documentación. Pero eso es en el caso que tengas una oficina, ¿correcto? Pero por ejemplo, en el caso de Néstor, tu negocio nos estabas comentando es que es 100% virtual, no tienes oficinas en Madrid. Sí, sí, efectivamente. Bueno, de todas maneras, siempre en la constitución de una empresa en cualquier lugar del mundo hay que tener un domicilio fiscal, ¿no? Donde Claro. puedan llegar eventuales notificaciones, que ahora también ya está digitalizado. O sea, acá también toda la documentación o la notificación por parte de Hacienda y demás también te llegan mediante correo electrónico. Eso a nivel general. Claro. Pero sí, efectivamente se maneja básicamente un domicilio fiscal y todo se hace de manera digital. Por ejemplo, en el tema de la comercialización de productos de aquí para Latinoamérica, o sea, nosotros compramos a los proveedores, obviamente es un trabajo tratar de ver los mejores proveedores en cuanto a precios y todo ello, y luego nosotros ya, digamos, los proveedores mismos ayudan también para el embarque, para poder sacarlo para allá. Igual lo mismo con lo que les comentaba del aceite de oliva, aceite de girasol y todo ello. O sea, evitamos el tema de la infraestructura de manera total. Eso lo hicimos desde Perú, nació así la empresa porque queríamos adelantándonos, en realidad siempre digo esto, adelantándonos al tiempo, nosotros buscamos de que, por ejemplo, nuestros colaboradores se sientan bastante cómodos y manejen sus tiempos.
Entonces, eso nos beneficia a todos, tanto a nosotros porque les damos la facilidad al cliente, a los colaboradores porque pueden atender dentro de todos los tiempos que puedan programarse y por supuesto al cliente porque eso le reditúa en menores costos además, ¿no? Nosotros hablamos mucho que gracias a la pandemia, al menos aquí lo que yo he visto en Estados Unidos es viniendo de muchas agencias. Las agencias normalmente teníamos una gran oficina en un lugar muy céntrico, porque claro, mientras más céntrico, más grande la empresa y así nosotros no tengamos personas que viniesen a la agencia, ¿no? Siempre era el local donde estabas. Cuando llegó la pandemia, todas las personas que trabajamos en la oficina, ¡fum!, se fueron a la casa. Nos conectamos durante Zoom, que antes era más que todo para clientes que no estaban en la ciudad, sino fuera, pero ahora obviamente la virtualización se hizo de todos los colaboradores para todos los clientes y las mismas operaciones también, ¿no? Y ahora, un par de años más adelante, después de la pandemia cambió todo esto, las empresas ya no están regresando a las oficinas, ¿no? Ahora están simplemente optando por seguir ese modelo de virtualización. Y es más, las agencias que yo conocía, que yo trabajaba y que tengo muchas relaciones, optaron a minimizar el costo por salir de esos grandes edificios, ¿no? A unos edificios o unos lugares a veces hasta compartidos, ¿no? Que se está usando mucho, en donde solamente tienen un centro de conferencias para clientes locales y después una o dos oficinas en donde están los cuerpos administrativos, el gerente, contabilidad de repente, y eso que muchas empresas también lo hacen fuera, pero eso es todo. David, ¿eso lo has visto mucho en Colombia o no? Sí, acá también se ha reducido, por ejemplo, pues, hace poco se dio una noticia de que Falabella incluso cerró muchas de las tiendas que tenía acá en Colombia y las está cerrando, Sí, claro. precisamente porque pasan a hacer canal digital ahorita. Sí. Entonces, muchas empresas están adoptando esa medida acá también. Sí, de hecho eso justamente ha beneficiado bastante a las empresas, digamos, de las situaciones difíciles hay que sacar lo mejor y efectivamente se dieron cuenta que se pueden dar los servicios tan bien como de manera presencial. O sea, no necesitas muchas veces, salvo cuestiones puntuales, no necesitas muchas veces estar en la oficina. Entonces, a nivel de resultados, de eficacia, de optimización de precios, y claro, ¿por qué no? De optimización de recursos económicos, también es muy bueno el tema de la digitalización. El gran quiebre, como digo, siempre se dio en el tema de la pandemia. Pero de ahí, algunas personas pensarán, sí, pero muchos negocios cerraron, sí, pero otros se abrieron justamente viendo estas oportunidades que hubieron. Acá estaba conversando, acá en Madrid, con el dueño de un grupo de restaurantes y él mencionaba de que el grupo creció más bien a raíz de la pandemia. ¿Por qué? Porque comenzaron a implicarse mucho en el tema de la tecnología y manejaban QRs, manejaban delivery, manejaban cuestiones que antes de la pandemia nunca ni siquiera se lo habían pensado. Ujú. Entonces, esa fue una enorme oportunidad para muchos y bueno, se pueden sacar líneas a partir de ahí también, ¿no? Claro. De hecho, acá en Madrid la novedad es que existe el fondo del kit digital. Ahí las empresas que se quieran digitalizar de todo tamaño, desde las pequeñas hasta las grandes, cuentan con mucho apoyo también de fondos del Estado y de la Unión Europea para poder digitalizarse. Y hay empresas que te llevan de la mano, que se dedican a tramitar este kit digital y te llevan de la mano para que puedas hacerte de esos fondos y poder optimizar tu empresa. Excelente. Pero cuéntanos un poquito de más sobre ti. ¿Cómo llegaste a tener este cambio y por qué decidiste de repente, en base a tu pasado profesional, cómo es que llegaste a crear una compañía o un grupo de compañías que eran virtuales antes de la pandemia, ¿no? Cosa que me parece bastante interesante. ¿Quién eras tú antes de tener todas estas empresas virtuales y por qué te lleva a tener una empresa virtual antes que sea una moda o antes que sea una necesidad? Muy bueno, yo soy abogado de profesión. De hecho, terminando mi carrera, empecé en un estudio de abogados en el cual aprendí mucho y estoy bastante agradecido. Y efectivamente era un trabajo, digamos, como lo llamamos, tradicional, ¿no? En el Ujú. cual, si bien es cierto, éramos flexibles en el tema de los horarios, también es cierto de que habían
unas oficinas, había que ir haciendo el desarrollo propio de los trabajos tradicionales. En ese tiempo donde estuve en este estudio, tuvimos el área o teníamos un área en el cual nos dedicábamos a los sistemas de gestión, a la parte legal de los sistemas de gestión. Entonces me fui metiendo en uno de estos instrumentos legales, que es una matriz de requisitos legales que se identifican todas las normas. ¿Para qué? Para hacer que algunas empresas logren implantar el ISO, los sistemas de gestión que en ese momento recién se conocían. Hablamos por allá por el año 2006, 2008, que van saliendo los sistemas de gestión y comenzamos a involucrarnos en ello. Entonces, luego de años en los que voy trabajando este tema, comienzo a meterme más en la normativa y comienza en Perú a desarrollarse lo que en otros países del mismo Latinoamérica, Venezuela ya lo tenía desarrollado desde el año 90, la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces sale una ley, o comienzan a trabajar una ley por allá por el año 2011, comienzan a trabajar una ley que es la de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pensando en la seguridad y salud justamente del trabajo, uno va analizando que uno de los factores primordiales es el estrés de los trabajadores, que muchas veces se da, especialmente en Latinoamérica, el tráfico para llegar a los centros de trabajo, las altas horas, el tener que comparar o elegir entre su vida personal y familiar versus su vida laboral. Y bueno, nosotros justamente en ese momento, cuando ya tenía todo ese conocimiento, decido hacer la empresa. Y pensando también en la seguridad, lo que les mencionaba antes, la salud, sobre todo los trabajadores, es que se logra implantar desde el inicio este tema virtual. Que todos vayan trabajando en sus horarios, que se acomoden, logren conglomerar su vida familiar con su vida laboral y puedan así optimizar pues tanto su rendimiento como su satisfacción personal y profesional. Entonces es así como nacemos, en realidad. Wow. Así todo, luego todos los temas de las líneas de negocio que hemos ido sacando, hemos ido justamente direccionándolas al tema digital. O sea, no fue solamente el hecho que te ayudó a transformar tu empresa, sino que fue el nicho por el cual creciste en base a ese modelo de rendimiento, de beneficio para el trabajador. Efectivamente, así se fueron dando todo el tema de las líneas de negocio y cuando lo hemos traído acá, cuando hemos venido acá a Europa, también lo hemos traído. Obviamente el tema tecnológico acá está mucho más desarrollado, ya les comento el tema de las ayudas incluso a niveles de la Unión Europea, pero siempre con ese principio. De hecho, actualmente incluso ya hay empresas de diferentes rubros, ¿no? Eh, Hay grupos que se dedican al tema inmobiliario, al corretaje, que le llevamos en Latinoamérica, al corretaje inmobiliario de manera digital. Ujú. Entonces, el tema de la tecnología está ahí y hay que aprovecharlo. Definitivamente siempre hay mucha riqueza en el fondo de las cosas, ¿no? Y especialmente de una persona y ver el crecimiento que tiene hacia el por qué hace las cosas, ¿no? Es sumamente interesante y de verdad gracias por compartirlo con nosotros y sobre todo con nuestros audio oyentes, ¿no? Y próximamente audiovisuales porque vamos a entrar al mundo de YouTube. Y- De hecho, ahorita que mencionas esto, yo quiero aprovechar un proyecto que lo he empezado hace poco, lo tenía mentalizado desde antes, pero ya lo puse en marcha y ya entra a fase de revisión, que es mi libro digital. Ujú. Entonces, justamente dentro de ese libro se van a tratar temas como cómo empezar, de hecho ese es el título, cómo empezar una empresa desde cero. O sea, muchas veces tenemos la creencia de que hay que tener determinados recursos económicos para poder montar una empresa. Ahí en ese libro transmito mi experiencia respecto a cómo empezar una empresa de cero, cómo armar equipos que se sumen a tu misión y a tu visión de empresa. Ujú. Y por supuesto, hablo también de la tecnología, del networking, las vinculaciones son muy importantes. eh, y es que este libro pues se va a vender de manera digital, ¿no? Es un libro Claro. digital
y bueno, justamente en línea con lo que venimos conversando. Excelente, nos gustaría saber más de eso y de repente invitarte a una post entrevista después del lanzamiento o antes de que ya cuando tengas algo para mostrar. ¿Tienes alguna página web? En realidad acabo de terminarlo, es una primicia para ti, Roberto. Excelente, gracias. Recién lo acabo de terminar, lo he mandado, estamos ahorita en fase de revisión en una editorial y luego ya les voy a contar en ese momento cuáles son los pasos que hay que seguir para poder sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Una vez que lo tenga, ya voy a comenzar con todo el tema de la difusión también. Está destinado a todo el público de habla hispana. Además, se va a agregar ahí pues un correo en el cual se puedan hacer consultas y en lo que pueda ayudar a todas las personas, a los emprendedores. Encantado. Por supuesto, y nos gustaría de verdad verlo y si de alguna manera te podemos ayudar, más que bienvenido, ¿ok? Siempre estamos aquí para apoyarte y para apoyar a todos los que están buscando emprender, ¿no? Y obviamente, aunque tu libro es sobre emprendimiento, estás emprendiendo. Eso es muy, muy, muy interesante. Cualquier cosa que necesites, cualquier cosa que te podamos ayudar, siempre cuenta con nosotros. Lo interesante también y que quiero resaltar es, por ejemplo, conocer este tipo de historias. Son historias de éxito, historias donde se ve efectivamente que lo que uno puede aprender tanto en la universidad como en la experiencia que uno va adquiriendo, pues sí se puede aplicar al mundo real. Entonces, me parecería interesante escuchar de pronto de Néstor al momento, de pronto cuando estabas en el colegio, cuando estabas en fase educativa, porque nosotros trabajamos mucho con estudiantes y con chicos que están en fase formativa, inicialmente, ¿cuál era tu proyección, digamos, laboral? O sea, ¿qué era lo que pensabas en ese momento que ibas a ejecutar, que ibas a trabajar o que ibas a realizar en tu vida cotidiana? Bueno, yo siempre digo que la vida te va enseñando, te va mostrando los caminos y hay que estar abierto a todas las oportunidades que se van presentando y muy abierto a los cambios. O sea, alguna vez una persona me dijo lo único constante el único constante es el cambio. Entonces siempre hay que estar abierto a esas oportunidades. Vamos, que en mi vida escolar siempre he sido muy disciplinado y lo que yo siempre pensaba era lo que más o menos creo todos pensamos es terminar, estudiar una carrera, una profesión y luego tener un trabajo. Pero en el momento, desde cuando uno estuvo en el colegio y hasta ahora, la sociedad ha cambiado mucho, aparece el tema, el tema tecnológico, aparecen estas posibilidades o estos desarrollos que antes no se veían, por ejemplo, el tema de la salud de los trabajadores que les mencionaba. Entonces, muchas cosas que hay que estar atento y abierto a todas estas oportunidades. Y como siempre digo, tomar la decisión. Tomar la decisión. De hecho, y volviendo al tema de mi libro, estoy bastante entusiasmado con eso, hay un tema de la decisión. Hay un capítulo que justamente habla de hasta dónde llegar y cómo tomar esas decisiones, ¿no? Esa en todo caso sería mi recomendación. Nadie pensó de que vendría una pandemia, o sea, nadie se lo podría haber imaginado que nos iban a tener confinados a todos a nivel mundial. Nadie pensó que el tema de la tecnología apareciera y se desarrollara de una manera tan rápida como se está haciendo. Y nadie se imaginó ni siquiera tipos de negocios que ahora se están haciendo y que pueden crecer de manera exponencial, ¿no? Es muy importante destacar, ¿no? Y tengo dos preguntas, tengo un pequeño dato, el tema de la tecnología. Se dice que gracias a la pandemia, hoy plataformas como Zoom tienen la cantidad de usuarios que esperaban tener en 10 años, o sea, se proyectaron 10 años al futuro, ¿no? Gracias a la pandemia y a la adaptación de esta tecnología. Pero la pregunta para ti, que también viene con un poco de un comentario, muchas de las gentes ven a una persona hablando sobre lo que hacen y piensan que es instantáneo, ¿no? O sea, piensan que dicen, por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que primero que nada es la persona más rica del mundo, ¿no? Pero Elon Musk no es Elon Musk en el momento que todo el mundo lo conoce. Elon Musk viene trabajando en todas las cosas que hace años y años y años atrás y muchas de las cosas que está haciendo hoy las pensó 2 décadas antes. En el caso tuyo, gracias por compartir lo de tu libro, ¿cuánto te tomó
desde el momento que dijiste yo puedo hacer esto, déjame ver esto, hasta el momento que lo mandaste a la editorial. Y claro, si seguimos el proceso, de repente a un año veremos cuántas ventas y cómo te está yendo, pero es importante para las personas porque este canal digital que nosotros tenemos, que es Arranca Digital, busca eso, busca que la gente emprenda, que arranque, que haga, ¿no? Y muchos dicen, ah, nunca lo voy a poder hacer. Pero en verdad es que no es instantáneo y no pienses que hay un millón de cosas que tienes que hacer hoy. No, porque todo tiene un proceso. Coméntanos un poco sobre el proceso tuyo, como esto lo pensaste hace cuánto y cuánto te demoró hasta el día de hoy que de repente ya lo puedes estar en la puerta de lanzarlo, que sería muy beneficioso para los que nos escuchan. Dicen que todo comienza con un sueño, luego Sí. se hace una idea, se propone uno un proyecto y luego se logra la meta. Entonces todo es un proceso. Muchas veces, y de hecho lo vivo en el día a día conversando con distintas personas, independientemente de su procedencia, o sea, acá en Europa, en Latinoamérica, en cualquier lado. Muchas veces tienen un sueño pero no lo terminan de continuar. O les parece muy lejano o simplemente con solo pensarlo, con el tiempo que se puede llevar a cabo, no lo hacen. O lo que me pasó a mí, inclusive con el tema del libro, lo empecé y lo dejé. O sea, lo empecé y luego hice un paréntesis de un par de meses o un mes y medio porque hablé con una persona que me dijo, Néstor, pero primero tienes que lograr tal cosa, tal otra, tal otra. Y luego comencé a seguir pensando sobre eso porque ya lo tenía y volviendo al pasado lo tenía, digamos, hace 5 años en mente. Tengo que hacer un libro, en algún momento tengo que hacer un libro. Y luego me puse manos a la obra y lo suspendí. Y lo suspendí porque uno a veces está pensando estar en la cima para comenzar a escribir o relatar o contar cómo hice para llegar a la cima. O sea, finalmente definamos cuál es la cima en la que quieres llegar, ¿no? Entonces, tomé la decisión de continuar el libro y terminarlo y que bueno, luego si se sigue avanzando, como todos debemos seguir avanzando en la vida y debemos aprender y seguir aprendiendo, se hace un siguiente libro sobre todas las experiencias, sobre otro tipo de contenido, lo que fuera necesario, pero hay que sacarlo. O sea, de hecho, mi mensaje es justamente tomar la decisión e iniciar el proyecto y sacarlo adelante. Es un proceso. Esto leía de que los asiáticos, la cultura asiática la tienen bastante clara. No, ellos no son proyectos inmediatistas de un año o un mes o 5 años siquiera. O sea, tú citabas, Roberto, a Elon Musk y estamos hablando de 20 años de trabajo por lo menos. Amazon los primeros 15 años no facturó, o sea, bueno, no tuvo mayores utilidades. Es después que comenzó todo el tema del boom que es ahora, ¿no? También pues dentro del proceso de desarrollo normal, tanto de un chico, de un adolescente que efectivamente quiere buscar, digamos, alguna oportunidad en el mundo laboral, pues siempre se van a presentar dificultades, siempre van a haber momentos difíciles, que pues muchas veces no se pueden prever y muchas veces no se pueden controlar de las maneras que uno quisiera. De pronto puedes contarnos alguna experiencia en el momento de empezar el desarrollo hacia el campo digital, que alguna experiencia que haya sido difícil, que haya sido complicada y cómo cómo la has podido sortear, cómo has podido llevar esas situaciones. Bueno, te agradezco muchísimo la pregunta, David, porque realmente cuando a veces uno tiene una idea o incluso la transmite ya a las personas que van a colaborar contigo, ni siquiera lo entienden. Por ejemplo, cuando empecé con este tema de las asesorías o que los consultores trabajen desde sus casas o de donde estén en sus tiempos, ni siquiera los mismos consultores ni los mismos profesionales lo entendían. Pero Néstor, ¿a qué hora voy a entrar a la oficina? Pero Néstor, ¿y cómo hago la reunión? O sea, no lo entendían. Ese es el primer escollo, que entiendan tu idea. Y ahí mil historias, o sea, mil historias. O sea, lo sigo pasando acá, es un constante. Realmente muchas veces no te entienden. Segundo es transmitirlo de la mejor manera y probarlo, ¿no? O sea, desafiarlos en todo caso a la probanza. Ya, perfecto. Y si no estás convencido,
probémoslo un mes, probémoslo una semana, 15 días, cómo te sientes, cómo va, yo te apoyo. Ese como tercer lugar, yo te apoyo. O sea, de todas maneras, estar ahí caminando con la gente y vamos, con los clientes, con los chicos, para que puedan ir aprendiendo. O sea, la mejor enseñanza es con el ejemplo. Entonces, apoyarlos, ir adelante caminando y en ese momento ya van a saber que realmente lo que parece imposible sí, sí se puede. Y es así, o sea, el tema de tecnológico y el tema de emprendimiento es así, no es algo tradicional. O sea, alguna vez alguna persona me preguntó cuál es la diferencia. Bueno, a veces no se entiende ni siquiera la diferencia entre emprendimiento y empresa. Y la empresa es algo ya más tradicional. O sea, arranca como un emprendimiento y comienza a surtir efectos y en algún momento ya se puede convertir en algo más tradicional justamente por el tiempo, porque ahorita la tecnología, la mayoría de las empresas ya la usan, pero luego ya saltas a otro emprendimiento o vas avanzando y vas innovando. Y eso es lo que permite pues que en un mercado tan competitivo como el de hoy, entonces puedas diferenciarte o desmarcarte de los demás. Si tú me preguntas qué decirle a un chico cuando decide emprender o cuando empieza y qué dificultades se le pueden presentar, las dificultades son incalculables, son constantes, es una constante superación de desafíos. Yo más que dificultades o problemas lo llamo desafíos. Y animarse. El mejor momento es empezarlo ya, tomar la decisión, empezarlo, y a partir de ahí ya se van superando los desafíos que se puedan presentar. Lo que queremos nosotros transmitir y también que muchas de las personas que nos escuchan entiendan es que efectivamente se van a sortear dificultades, se van a sortear pues diversos eventos que muchas veces salen del control, pero pues hay que saberlos manejar, hay que saber orientar y pues guiarnos de una manera correcta hacia la meta o hacia lo que queremos lograr, hacia los objetivos. Y principalmente es de la mano de una persona que ha tenido la experiencia, que conoce del tema y que tiene pues una claridad en el paso a paso de un emprendedor a ser un empresario, pues nada mejor que uno escuchar efectivamente cómo se pueden hacer las cosas y cómo se puede uno orientar y cómo puede transmitir eso a los chicos. Efectivamente, David, sí, mencionarles que realmente no hay nada escrito, o sea, no hay reglas escritas, bueno, las reglas legales de cómo constituir una empresa y todo lo que ya hemos hablado, pero no hay nada escrito ni que te impida innovar o mover el mercado o cambiar el mercado. O sea, eso se va aprendiendo en el camino. Seguramente vamos a tener que pedir consejo a determinadas personas, pero es eso, consejo, que no todas las personas van a tener tu visión para, como ya les dije, para ni siquiera a veces poder entenderte. Entonces, sí pedir consejo, ayuda, pero no desanimarse. O sea, tomas la decisión, tú tienes claro cuál es el objetivo y a dónde vas y cómo vas a beneficiar a los clientes y a las personas en general y bueno, tirar para adelante. Una de las cosas que nos funcionó a nosotros, ¿no? Y gracias por compartir eso, porque de verdad que valida muchas de las cosas que nosotros siempre decimos. Pero por lo mismo que nosotros estamos metidos en todo el marketing y para la creación de un producto casi siempre es un estudio de mercado, después una prueba de concepto y después llevarlo al mercado, ¿no? Nosotros seguimos eso y pusimos todo el proceso de la producción de un proyecto o desde un servicio, ¿no? Entonces, en vez de comenzar por una solución, Arranca Digital comenzó por la audiencia. Nosotros sabíamos que había un problema, llegamos a la audiencia y en base a que nosotros estamos con la audiencia constantemente y trabajando con ellos, estamos creando la solución que ayude a esa necesidad. Una de las cosas que nosotros siempre decimos es, separa lo que tienes en la cabeza con lo que es real. Muchos hacen productos que les son buenos a ellos. Nosotros queremos hacer un producto que es bueno a las personas que tratamos de llegar, a las personas que tratamos de ayudar. Y en el camino nos vamos a dar cuenta si funciona o no funciona, cómo manejarlo, cómo moverlo, cómo cambiarlo. Ya han habido dos etapas en nuestro proyecto en donde hemos tenido que hacer no un 180, pero sí cambiar rumbo en alguna de las cosas que nosotros tenemos que hacer.
Y una de las analogías que más uso para esto es cuando un avión parte, ¿no? De Lima, digamos, a Miami, sabe a dónde va, pero no es que el piloto simplemente pone el timón en una sola dirección y se va, no. Hay miles de correcciones que tiene que hacer en el camino hasta que llega porque sabe a dónde va. Y bueno, y tiene que leer las rutas y tiene que leer el tiempo y si hay una tormenta tiene que pasar por el costado. Eso es como yo lo veo y como muchas personas ven que es emprender, ¿no? Si tienes una idea, parte lo más rápido que puedas, que en el camino vas haciendo las correcciones que tienes que hacer. Porque al final llegas y también, como en el caso de nosotros en la muestra, ¿no? Cuando comenzamos a hacerlo, muchas de las cosas que nosotros pensábamos no eran, entonces tuvimos que cambiar la manera como hacíamos, pero la meta sigue igual. Qué bueno que lo toques eso, Roberto, porque hay personas, y eso me ha sucedido cuando he conversado con algunos amigos, y has hecho un estudio de mercado y has validado si es que esto le va a servir. Es típico, o sea, cualquier emprendedor que haya tenido esta experiencia de emprender y vaya caminando su emprendimiento, hay que hacerlo. No digo que vayamos a ciegas, o sea, tenemos un proyecto, más o menos una idea, pero en el camino una vez haciéndolo, los clientes, hasta los clientes mismos, te van a dar qué es lo que necesitas. Y cuando uno emprende, justamente lo que va a buscar es solucionar temas, solucionar necesidades. Y los mismos clientes te van a dar esto o aquello. Cuando empecé con mi empresa en Perú, empezamos con la matriz de requisitos legales. Y luego alguno me pidió, ¿y por qué no me certificas y no me haces por qué no me haces una auditoría? No incrementamos otro servicio. ¿Por qué no implementas el sistema de gestión? Bueno, incrementamos otro servicio. Y así sucesivamente. Vino el tema de la necesidad de médicos ocupacionales, enfermeras ocupacionales. Bueno, incrementamos ese servicio. En buena cuenta es lo que tú acabas de mencionar, Roberto, pero dicho de otras palabras, los mismos clientes te van dando el mismo camino. ¿Por qué? Porque te transmiten sus necesidades. Entonces, para eso es de que es apasionante realmente el emprender un negocio. Es apasionante porque justamente te va a dar esta riqueza que tú no vas a conocerla sino cuando ya estás, digamos, en el proyecto ya caminando. Las diferencias que hay entre los diferentes tipos hasta de impuestos. Cuáles son los que pagan determinado impuesto de una u otra manera, pero eso ya se da en el camino. Y dependiendo de esas cosas que uno se va enterando, se pueden dar mejores alternativas de solución para los clientes. Dar ese salto, por ejemplo, de proyectarse uno de ser un emprendedor a ser un empresario, pues a veces es algo que no se toca y algo que no se habla mucho, porque siempre se habla de ser emprendedor, de vamos a hacer un pequeño proyecto, de ese proyecto pues me va a generar una independencia económica, que es lo que muchos piensan que al principio va a ocurrir muy rápido, y por eso muchos proyectos, o sea, desaparecen o las personas se desaniman o dejan de hacer las cosas porque pues, no entienden que todo efectivamente va paso a paso. No es que de la noche a la mañana vamos a pasar de un ingreso pequeño a un ingreso enorme y que ya la empresa se hizo totalmente rentable y que todo lo que yo haga va a ser rentable. Eso es algo que pues muchas veces no se tiene en cuenta. No se tiene en cuenta tampoco el tema de impuestos que probablemente y efectivamente va a tocar pagar. No se tiene en cuenta también las normativas legales al principio antes de considerar también un proyecto. Y son cosas que uno debe ir como interiorizando y teniendo en cuenta para todas las cosas que vaya realizando en la vida. De hecho, ese tema de que acabas de mencionar, el tema legal y el tema de impuestos, justamente también, y perdonen que lo vuelvo a repetir, pero estoy muy entusiasmado con este proyecto. En el libro también explico en un capítulo de estos cuáles son digamos, los pilares básicos cuando uno empieza, ¿no? O sea, es rodearte vamos, no vas a tener un área legal propiamente dicha porque no vas a tener cómo sustentar a un equipo de abogados, pero sí vas a tener alguna persona que te oriente en los términos legales, en el tipo de contratos, en lo que tengas que hacer para la Constitución y todo ello. Y otra persona muy importante, otro pilar es el tema contable, el área contable, que nuevamente no vas a tener un equipo de contables porque recién estás empezando, pero sí es importante tener en cuenta los impuestos de ese país,
el tema de cuáles son los beneficios, porque muchas veces también desconocemos los beneficios que pueden haber, son los pilares importantes. Entonces, eso también lo trato en un capítulo que, bueno, seguramente ya vamos a tener oportunidad, como dice Roberto, en algún momento de conversar sobre el tema del libro y cómo se va desarrollando todo esto. Nos gustaría tremendamente porque de verdad que, mira, fíjate que Arranca Digital, ¿no? Comenzó como un proyecto educacional, ahora está creciendo en un proyecto a gran escala educacional en donde estamos poniendo una plataforma, ¿no? Y son cosas que van creciendo. Entonces, en base al conocimiento que tenemos, vamos ampliando. Obviamente pasó lo mismo contigo, ¿no? En base a lo que tú eres bueno y lo que puedes hacer, eso es lo que puedes aportar. Y eso nos encanta porque muchos tienen la idea y pocos son los que quieren actuar sobre esa idea y pocos, ¿no? Como dijiste tú, has pasado un montón de diferentes etapas para llegar a este punto y obviamente vas a tener que pasar muchas más etapas hasta que lo llegues ya a la mano de un comprador. De Sí, verdad y ya desde ahora quedas invitado a una próxima entrevista para ver después del lanzamiento de tu libro. Y por favor, siempre comunícanos con gracias. nosotros si nos necesitas revisar, si estás trabajando con una agencia de marketing que te esté ayudando, te podemos dar 1 millón de diferentes apreciaciones sobre el funnel que estás usando, ¿no? El embudo de venta, cualquier cosa que quieras rebotar contra nosotros, déjanos saber que nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Ok? Perfecto, Roberto. Muchas gracias. Néstor, ¿qué es lo último que quisieras decirle a la gente que nos escucha? David, antes de eso, si tienes alguna pregunta. No, pues primero agradecerle a Néstor la participación y pues digamos como este abrebocas del tema del emprendimiento digital y de pasar de un proyecto físico a un proyecto digital en este caso y mostrar pues como ese camino, porque pues sí da mucha guía y sí contribuye mucho al proceso que tal vez alguna persona que nos escuche pueda desarrollar y pues sirve también de inspiración, porque efectivamente muchas veces lo que necesita una persona es inspiración y empezar a arrancar una idea o a empezar un proyecto. eh, Sirve mucho escuchar cómo otra persona lo hizo, cuáles son de pronto algunas de las dificultades que tuvo que sortear, cómo las sorteó y pues efectivamente cómo hacer las cosas. Es muy importante saber eso y yo agradezco, Néstor, muy amable. Sí, Néstor, gracias. Gracias, David. Gracias, Roberto. Sí, yo quería finalizar con una reflexión, ¿no? Ahora nosotros, más que antes, inclusive, somos ciudadanos del mundo por dos cosas, la globalización y todo el mercado está interconectado. Y segundo, sobre todo esto último, la tecnología. Entonces ahora ya no hay impedimento ni excusa que valga la pena, porque todo eso nos facilita enormemente. Ahora, realmente o sea, en el celular, en el móvil, tenemos el alcance de todo. Eh, de hecho, es muy importante tomar la decisión. Siempre digo, tienen un sueño, luego conviértelo en una meta, en un proyecto y finalmente en un objetivo, pero de todas maneras tomar la decisión. Eso es lo que, o sea, si no vas a empezar, entonces todo se va a quedar ahí en un sueño, en una idea, pero hay que tomar la decisión y a partir de ahí ayudarse de todos estos instrumentos que están en el alcance. En el libro, que luego, si es mi compromiso, Roberto, David, si es mi compromiso para poder tener una entrevista respecto al libro, pero sí es muy importante el tema de la ayuda. Ahí hay un capítulo en el cual habla sobre dónde conseguir información e incluso se cita una serie de libros ya escritos y ya conocidos de autores como Brian Tracy, Robert Kiyosaki, el mismo Donald Trump. Entonces ahí uno es de que va aprendiendo, va validando conceptos, ideas y a partir de ahí va sacando adelante también su proyecto. Nosotros tenemos como objetivo, yo tengo en particular como objetivo sacarlo como audiolibro. Eso seguramente en algún momento también lo conversaremos con Roberto, contigo David, sacarlo como audiolibro y hacer podcast con este tema, pues de manera que se pueda ayudar a la mayor cantidad de personas y emprendedores, ¿no?
Muchísimas gracias, Néstor, y de verdad, cuenta con nosotros para lo que necesites. Ok, David, como siempre, un placer, un gusto. Y bueno, amigos y amigas, gracias por seguirnos en Arranca Digital, el podcast. Próximamente este capítulo estará en nuestro canal de YouTube, así que podrán conocernos cara a cara. Y bueno, espero que haya sido de su agrado. Néstor, muchísimas gracias por compartir tu historia y de verdad esta información tan valiosa. Esperamos ver tu libro y bueno, seguir tus éxitos. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo desde Madrid.